Glucólisis. Glucólisis es una ruta metabólica que sirve para transformar azúcares de 6 carbonos en compuestos más simples como el piruvato. Consta de 10 reacciones y esta se lleva a cabo en el citoplasma. La glucólisis se divide en dos fases. La primera ocurre una inversión de ATP y en la segunda una producción de ATP. La primera reacción es una fosforilación, donde la glucosa es fosforilada y se convierte en glucosa 6-fosfato. Esto ocurre por la enzima hexoquinasa. Aquí en la primera reacción se ve la primera inversión de ATP y sale una molécula de ADP. La segunda reacción es una isomerización, donde la glucosa 6-fosfato es isomerizada y pasa a ser fructosa 6-fosfato. Todo esto catalizada por la enzima fosfohexosa isomerosa. La tercera reacción es una fosforilación, donde la fructosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 1,6-bifosfato. Aquí se lleva a cabo la segunda inversión de ATP y sale una molécula de ADP. Todo esto ocurre por la enzima fosfofructoquinasa 1. La cuarta reacción es una ruptura. La fructosa 1,6-fosfato se bifurca porque es catalizada por la enzima aldolasa. Se bifurca y se forma la hidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. De aquí va a pasar a la quinta reacción, donde se forma un segundo gliceraldehído 3-fosfato. En la quinta reacción ocurre una isomerización, donde el gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a 1,3-bisfosfato glicerato. Todo eso catalizado por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. La sexta reacción es una oxidación, donde el 1,3-bisfosfato glicerato es oxidado y pasa a 3-fosfoglicerato. Todo esto catalizado por la enzima fosfoglicerato quinasa. A partir de aquí es la segunda fase, donde vemos que aquí es la primera producción de molécula de ATP. Aquí son 2 moléculas de ADP y produce 2 moléculas de ATP. Fosforilación es la séptima reacción. El 3-fosfato glicerato es fosforilado y pasa a ser 2-fosfoglicerato. Todo esto catalizado por la enzima fosfoglicerato mutasa. Octava reacción. Ocurre una isomerización, donde el 2-fosfato glicerato es isomerizado y pasa a ser fosfoenolpiruvato. Todo esto catalizado por la enzima enolasa. La novena y penúltima reacción, lo que ocurre es una deshidratación. El fosfoenolpiruvato es deshidratado y aquí se da la segunda producción de ATP. El fosfoenolpiruvato es deshidratado y pasa a ser piruvato. Todo esto catalizado por la enzima piruvato quinasa. Y por último, tenemos como resultado piruvato. La décima reacción ocurre una fosforilación. Bueno, ahora que ya se les explicó lo que es el proceso de la glucólisis, les vamos a mencionar lo siguiente, que es la siguiente reacción llamada formación acetilcoenzima. Aquí tenemos el piruvato, que es una molécula de 3 carbonos, en la cual se van a llevar a cabo 2 reacciones.
la descarboxilación y la oxidación. Cabe mencionar que todas estas reacciones van a cabo por la enzima piruvato deshidrogenasa. El primer paso es la descarboxilación. Este átomo de carbono, que es el carbono carboxilo, se pierde y se va a pasar en forma de CO2. Gracias todo esto a la piruvato deshidrogenasa. Después, lo que sucede con el carbono restante se une con el acetilcoenzima. Por eso se forma lo que es el acetilcoenzima A. Ahora, lo que pasa con la oxidación es que en el proceso de que este carbono se une con el acetilcoenzima se va a perder un hidrógeno. A esto lo que pasa es que el NAD pasa a ser NAD, ya que durante el proceso, gracias a la ayuda de la piruvato deshidrogenasa, obtiene este hidrógeno. Al final de cuentas, después de esta reacción, todo lo que tenemos es la formación del acetilcoenzima A y lo que se formó del carbono carboxilo, que es el CO2. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. En células eucariotas se realiza en la mitocondria. En las procariotas, el ciclo de Krebs se realiza en el citoplasma, específicamente en el citosol. Los pasos del ciclo de Krebs. El primer paso del ciclo del ácido cítrico, el acetil-CoA, se une con una molécula de 4 carbonos, oxalacetato, y libera el grupo CoA, a la vez que forma una célula de 6 carbonos llamada citrato. El paso 2. En el segundo paso, el citrato se convierte en su isómero isocitrato. En realidad, este es un proceso de 2 pasos en el que primero se retira una molécula de agua que luego se vuelve a añadir. Por eso a veces describen al ciclo del ácido cítrico como una vía de 9 pasos en lugar de las 8 que están. El paso 3. En el tercer paso, el isocitrato se oxida y libera una célula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos. Durante este paso, NAD+ reduce a NADH. La enzima que cataliza este paso, la isocitrato deshidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. El paso 4. El cuarto paso es similar al tercero. En este caso es el cetoglutarato que se oxida, lo que reduce un NAD+ en NADH, y en el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA. La enzima que cataliza este paso, la cetoglutarato deshidrogenasa, también es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. En el quinto paso, la CoA de la succinil-CoA se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. En algunas células se utiliza GDP, el guanidín difosfato, en lugar de ADP, con lo que se obtiene GTP, el guanidín trifosfato, como producto. La molécula de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. En el sexto paso se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno a FAD para formar FADH2. La enzima que realiza este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que el FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. En el séptimo paso se le añade agua a la molécula de 4 carbonos fumarato, con lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato.
En el último paso del ciclo del ácido cítrico, se regenera el oxalacetato, el compuesto inicial de 4 carbonos, mediante la oxidación del malato. En el proceso, otra molécula de NAD+ se reduce a NADH. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la fosforilación oxidativa. Pero primero que nada vamos a recordar que el ciclo de Krebs se lleva a cabo en la raíz mitocondrial. Pero ahora la fosforilación oxidativa se va a llevar a cabo en la cresta mitocondrial. Bueno, aquí tenemos un pequeño dibujo de lo que es la cadena de transportes de electrones. Bueno, primero vamos a empezar definiéndola. Pues es una serie de proteínas o complejos proteicos que se encuentran adheridos a la membrana mitocondrial. Bueno, y su principal función de estos complejos proteicos es que vamos a movilizar, se van a movilizar los electrones a través de ellos. Solamente como para recordemos que en este proceso ya llevamos acumulados 10 NADH y 2 FADH que se recogieron a través de todos los cambios que fue la glucólisis, la formación de acetil y el ciclo de Krebs. Bueno, en este proceso vamos a tener dos asociados, que es la coenzima Q10 y el citocromo C. Bueno, aquí el proceso se va a iniciar cuando el primer NADH libera uno de esos hidrógenos. Esto viene siendo que libera 2 electrones al complejo proteico, y la cual lleva el nombre de NADH deshidrogenasa. Bueno, esta antes mencionada capta los 2 electrones y permite el paso de estos 2 hidrógenos a través del complejo proteico. Ahora estos 2 electrones se van a unir a la coenzima Q10 y esta los va a transportar desde el complejo proteico número 1 hasta el complejo proteico número 3. Y como ya ocurrió anteriormente, se van a volver a bombear 2 iones de hidrógeno. Ahora los electrones se van a unir al citocromo C y este los va a transportar del complejo número 3 al complejo número 4. Y aquí nuevamente serán bombeados otra vez otros 2 hidrógenos. Finalmente, estos 2 electrones son captados por un oxígeno, que este trae los 2 electrones de hidrógeno, formando a su vez agua. Bueno, ahora después, debido a las altas concentraciones de iones de hidrógeno en el espacio intermembrana, esto produce un gradiente de concentración que se utiliza para poder